Buenas noches. La actividad de hoy gira en torno a una máxima que es conócete a ti mismo, porque se está haciendo un ciclo asociado al conocimiento clásico, griego, romano y universal, porque esta máxima realmente es universal. Y como filosofía, pues de diferentes perspectivas queremos poder tratar este tema. Y escogí, dado que estamos también con el centenario de Dante, que es 1265-1321, cuando murió, pues unir estos dos elementos, el conócete a ti mismo y la Divina Comedia de Dante. Antes de comenzar con esta obra maravillosa de este autor italiano, quería mencionar o hacer algunas reflexiones sobre esta máxima. Conócete a ti mismo es la primera parte de una frase que después se dice, que continuaba, y conocerás el universo y sus dioses. O sea, primero es conocerse a sí mismo y después, en cierto modo, los pequeños misterios, y después los grandes misterios sería pues aquello que es el cosmos, porque hay una misma vida que traspasa a ambos. Esta máxima sabemos que estaba en el templo de Delfos, junto con toda una serie de máximas, algunas de ellas atribuidas a los 7 sabios griegos. Incluso se dice que esta máxima era de Tales de Mileto, uno de estos 7 sabios griegos. Y como todas las máximas de estos personajes, que son muy sintéticas, enseñanzas filosóficas condensadas al máximo, es una gran verdad y al mismo tiempo es una gran paradoja. Porque conocerse a sí mismo no es solo hacer una serie de testes para determinar cómo es tu carácter o cómo es tu temperamento base o incluso cuáles son tus ideales o cuáles son tus virtudes y defectos o dónde estás en este momento. En cierto modo es como si todos nosotros recorriésemos con nuestra alma un camino, y conocerse a sí mismo es no solo conocer al caminante, sino también conocer el camino. Porque en cierto modo el camino transforma, transmuta al caminante, y en cierto modo lo que espera durante y al final del camino es la realización de algo que está en potencia en el caminante. Como dicen los textos místicos tibetanos, en concreto Voz del Silencio, hay que recorrerse a sí mismo, ¿no? Solo puedes recorrer el sendero cuando tú mismo te hayas convertido en ese sendero. Entonces, claro, deja de ser unas fotografías que nos hacemos de nuestro interior y se convierte en un ideal, por un lado, sería la estrella que guía ese caminar, pero al mismo tiempo en todo aquello que se ofrece a la vista del caminante en este momento, o sea, todo su mundo interior, con todas sus 1000 facetas, y no solo en este momento, sino en los sucesivos momentos. O sea, conocerse a sí mismo serían los paisajes del alma ahora y todos los paisajes del alma que esperan hasta, no sé, la victoria final de esta misma alma. Esto convierte el conocerse a sí mismo, pues no solamente en una máxima, sino al mismo tiempo en una paradoja, porque ¿quién puede llegar a conocerse a sí mismo? Es como si dijésemos que en la medida que avanzamos en ese camino, el horizonte retrocede. Sí, se amplía, pero retrocede. ¿Y cuánto hemos avanzado? Y si este caminar fue realizado no solo de ahora, sino de antes, si nuestra alma ya inició este caminar, si en la visión de, por ejemplo, Hildegard von Bingen, que es casi de la misma época que Dante, ella representa al alma divina como un rombo que está en su propio mundo de fuego. Es un rombo de fuego en un mundo de fuego dotado de 1000 ojos, quizás toda su sabiduría, todas sus vivencias, todo aquello que ha acumulado a lo largo de un caminar infinito, y lanza sobre el niño que se está gestando, lanza una llama de fuego. Esa llama de fuego va a ser la que va a estar sometida al proceso de la encarnación y a todos los sufrimientos y todas las dificultades y todas las experiencias y todas las oportunidades que van a permitir que esa llama divina crezca. Pero igual que lanzó esa llama sobre un niño que se estaba gestando y va a estar en él durante toda su vida y se retirará cuando sea el momento,
De la misma manera, según la doctrina oriental de la reencarnación, quizás ese rombo de fuego ha lanzado esa llama en infinidad de otras personalidades y en cada una de ellas ha asumido su sabiduría. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es conocerse a sí mismo? ¿Es conocer dónde está la llama? Claro, evidentemente. O sea, es conocer todo aquello que esa llama pueda conocer en uno mismo. Es como el fuego o la conciencia conoce la materia. Pero al mismo tiempo, conocerse a sí mismo sería quizás identificarse con el alma que recorrió los caminos y que aún está recorriendo de alguna manera a través de las encarnaciones, y en ese sentido, claro, es una paradoja, es una dimensión infinita, es dónde comienza, dónde termina, qué es. De hecho, lo normal en los filósofos prácticos, o sea, que no solo estudian, sino que quieren realmente conocerse a sí mismo y vivir en concordancia con las verdades que aprenden, vamos a encontrar que cuanto más quieren conocerse y cuanto más pensaban que se estaban conociendo, más se dan cuenta de que cada vez se conocen menos. Y de que en realidad llega un momento, como dicen algunos místicos, que en realidad uno se disuelve en el misterio del no saber o del no conocimiento, que quizás es donde comienzan ahí a aparecer las certezas interiores, ¿no? Un poco como la duda socrática, ¿no? En el abismo de esa duda, después de un camino mental escarpado, difícil, doloroso, a través de la meditación platónica o socrática, se llega a un estado donde el alma quería salir, quería dar el salto, quería comprender realmente. Pero ese estado tiene que ser un estado donde se abandona todo lo que se creía conocer. O sea que si creemos conocer algo, no podemos conocernos a nosotros mismos. O sea, solamente desde el abandono de todo tipo de prejuicio o concepto previamente elaborado es como iríamos a tener acceso a este saber, como si fuese un relámpago en nuestra conciencia que en ese momento pues definió un rumbo, y como diría Avicena, llegará un momento que esa luz del relámpago de una intuición se convierta en el sol del mediodía de una sabiduría perfecta. Pero claro, eso ya es equivalente al nirvana de los budistas, ¿no? A la suma perfección. Eso sí que está lejos. Bien, entonces, hecha esta reflexión sobre esta máxima, decir que la Divina Comedia de Dante es realmente un viaje al interior de uno mismo y representa un modo alegórico de expresar cómo podemos conocernos a nosotros mismos, todos los paisajes internos que vamos a recorrer y, en cierta manera, ese infierno, ese purgatorio y ese paraíso, y Beatriz y Virgilio y los diferentes personajes que aparecen, es como si fuera pues los paisajes del alma. O sea, verdaderamente todo ese camino se hace en el alma. Si entendemos o queremos comparar con la metáfora de Platón del mito de la caverna, es solo dejando de ser sombra en el muro, o sea, dejando de mirar hacia afuera y entender que el mundo está reflejado en las sombras del muro, o sea, hacia afuera, y volviendo los ojos hacia la realidad, no solo interior, sino la realidad, pues podríamos recorrer ese camino, podríamos recorrer la caverna y salir a la luz. Y en cierto modo eso es lo que expresa Dante en esta obra. Esta obra no es el único libro que escribió, es el más conocido, y él escribió De Vita Nuova, sobre su amor, su gran amor a Beatriz, y un poco la historia de ese amor, desde que la vio por primera vez, que tenía 9 años él, quedó completamente chocado y se estremeció como un junco con el viento. O sea, y su corazón dice que es como si ese amor le hiciera descubrir una eternidad que había pasado desapercibida hasta ese momento. Entonces, bueno, pues explica los poemas que escribió, reflexiones, un poco siendo la historia de ese amor, es la historia del despertar de su alma. Y luego Beatriz va a ser la reina, ella murió con 24 años, tenía el poeta 26, ella va a ser luego la reina de su pensamiento y va a figurar
como una encarnación, una cristalización del eterno femenino de su alma inmortal. Él escribió otra obra sobre el amor, el banquete o el convivio, donde expresa, pues, a la manera de Platón en el banquete, expresa, pues, los misterios del amor, y ya entramos en un pensamiento renacentista. Vamos dejando poco a poco el pensamiento medieval. Por eso esta obra de las obras, esta y en general las obras de Dante, junto con las de Petrarca, Boccaccio y otros muchos autores menos conocidos, son los que van abriendo la puerta del Renacimiento. O sea, van generando unas semillas que cuando crezcan se van a convertir en el Renacimiento florentino primero y luego por toda Italia, y luego que se va a expandir como humanismo por toda Europa. Tiene otra obra escrita sobre la lengua italiana, toda una serie de reflexiones sobre el lenguaje, y es casi al final de su vida escrita, y lo que quiere es reivindicar la necesidad del uso de la lengua italiana en los textos cultos, no solamente en la vida cotidiana. Y en cierto modo su obra, y especialmente la Divina Comedia, fue casi como si fuese un arquetipo de perfección del italiano, y unificó esta lengua y sirvió de base para pues, que se fuese construyendo esta lengua, porque el mismo Boccaccio y otros autores dicen que era exquisito la forma de uso de las palabras, de la sintaxis, o sea que fue un auténtico maestro en el uso, como Shakespeare lo fue, del inglés. Tiene otra obra escrita sobre la monarquía, que reivindica la necesidad de una monarquía universal, de un rey universal, un rey justo universal, una especie como de rey del mundo, que gobernase un mundo entero armonizado. O sea, como si la familia humana fuese una sola. Y bueno, es cierto que en aquella época el mundo estaba dividido en esas luchas, en esta área, ¿no? Mediterránea, en las luchas contra los musulmanes, y bueno, pues era difícil concebir un mundo donde todos estuvieran juntos y en paz, aunque algunos lo intentaron. Pero ni los místicos, ni el propio Ibn Arabi, ni los místicos islámicos, ni los místicos cristianos como un Raimundo Lulio, o ahora como Dante, pues conseguían liberarse de esa tensión, de esos dos polos que existían en ese momento. O sea que, por lo menos, él creía y quería una monarquía cristiana universal. Pero en el fondo eso es una metáfora de lo que sería una monarquía universal para toda la humanidad, que es el sueño, pues, de todo ser humano en un futuro muy lejano, porque es evidente que esto a nivel cercano no es posible. Es una especie como de organización de Naciones Unidas real, ¿no? Que consiguiese realmente armonizar y gobernar con justicia y crear toda una especie como de gran familia humana, donde cada uno mantiene sus prerrogativas y sus derechos, un poco a la manera de lo que consiguió el Imperio Romano, donde se mantenía la religión, las costumbres, incluso las propias leyes, la moneda, pero había una especie como de elemento armonizador que permitía el libre comercio, que permitía, pues eso, y una especie como de derecho de gentes, o un derecho natural cristalizado, en este caso en las leyes romanas. Sobre la Divina Comedia, decir que esta obra fue comenzada a escribir cuando tenía el poeta unos 31 años y que estuvo toda la vida, hasta poco antes de morir. Y inicialmente escribió 8 cantos, pero los disturbios que había en Florencia, que lo obligaron a huir y nunca más pudo volver a su tierra natal, a su ciudad querida, ¿no? A Florencia, y pasó los últimos años en la ciudad de Rávena. Pero finalmente Florencia fue la ciudad amada, querida. Él quiso ser coronado como poeta en esta ciudad, pero él huyó dejando tan solo 8 cantos escritos que fueron encontrados en su casa, le fueron llevados, fueron leídos por personas que lo identificaron que solo podían ser de Dante por la calidad con que estaba escrito, y se lo entregaron finalmente llegó a él, llegó a sus manos, él reconoció que eran suyos, y pues sus amigos le pidieron que por favor continuara con esa obra porque era sublime,
Y él dijo que sí, que dado que habían llegado de nuevo a él estos textos, iba a continuar, y continuó durante toda su vida. Hubo años enteros en que no escribió nada de este libro y escribió otros o no escribió. Más finalmente la obra fue coronada con éxito, con el problema curioso de que en uno de los viajes o de sus idas y venidas de un lado para otro, resulta que cuando murió se encontraron con el texto completo, menos le faltaban toda una serie de cantos del paraíso. Eran 8, creo que eran 12 o 13 cantos, que no es poco. Y claro, pues querían editar el libro, que no fue editado nunca en vida del autor. Estaban desesperados porque se merecía una edición, y por otro lado, pues editarlo sin que terminara y saliéndose del programa o del pensamiento original del autor, y llegar a la magnitud y a lo sublime de su pensamiento y de su letra escrita, pues nadie se atrevía. Se le ofrecieron a los hijos, los propios hijos. Uno de los hijos pues quiso intentarlo, pero denegó la oferta, dijo que eso no era posible. Y curiosamente tuvo un sueño, esto lo cuenta Boccaccio en la biografía de Dante, que es bellísima, es un opúsculo, se lee en una hora, más está bellísimamente escrito, con unas reflexiones filosóficas y unas comparaciones. Es una obra realmente notable. Y cuenta Boccaccio que él vivió pues muy poco tiempo después de Dante, y conoció a su familia, habló con la familia, o sea, él es testimonio presencial de estos hechos, que el hijo tuvo un sueño que él sabía que no era un sueño, una especie como de visión, donde le aparecía el padre más joven, resplandeciente, y le preguntaba sobre el hijo, sobre la vida más allá de la muerte, y más o menos le respondía el padre: la vida real es la que yo vivo, no la que vosotros vivís. Eso es como vivir en una gruta. Bueno, el padre le preguntó él cómo podía encontrar estos textos y si existía ese final, y le condujo en el sueño a un lugar, a un apartamento donde había vivido, que había sido registrado, pero no habían encontrado nada, y le hizo ver que detrás de un colchón había un ladrillo, me imagino, o un lugar que si lo movías, pues aparecían, pues como él hizo justamente después. Fue esa misma noche, varias horas de camino hasta llegar al lugar de la ciudad donde estaba, y encontraron los últimos cantos y otros textos después ya pues humedecido, ¿no?, por el propio ladrillo, por la propia tierra. Y gracias a eso pues conseguimos la obra completa, que además la obra estaba con una estructura numérica, o sea, tenían que ser 100 cantos, o sea, dividido en 3 partes. Es 33, 33, 33, bueno, el inicio no es 33, es 34, pero la idea del 3 está continuamente presente en la obra. Y el hecho de que sean 100, o sea, 33, 3 veces más 1, es muy importante porque es la década, ¿no?, la década y el centenario, que reproducen otra vez el misterio de la unidad. Piensen que Dante estaba imbuido de toda la filosofía del trivium y el quadrivium, donde la clave de la realidad es el número, y hoy lo llamaríamos matemática sagrada. Es una matemática simbólica, filosófica, tendiente a despertar el ojo divino, como decía Platón en la República, en el ser humano, y a ver las cosas como son, no como parecen que son. Hasta el punto incluso que hay autores que han investigado más en profundidad la matemática y los números en la obra de la Divina Comedia, y está todo medido como si fuese un plan de arquitecto. Es algo sorprendente, incluso la proporción de oro. O sea, hay un autor que aplica la proporción de oro al libro entero y aparece, creo recordar, o sea, lo aplica sobre los cantos, o sea, sobre los 100 cantos, pues te sale un número que sería pues el cántico 61.8, saber qué verso. Y es el momento, parece ser, donde Virgilio, si recuerdo bien el artículo, donde Virgilio ya dice que ya ha completado su misión. Ahora le entrega, aún están
purgatorio, pero ahora va a continuar, él ya no va a hablar más, no le va a formar más hasta que se encuentre con Beatriz. Y luego aplica la proporción de oro a cada uno de los libros, o sea, por un lado al infierno, por otro lado al purgatorio, por otro lado al paraíso, creo que lo hace también, y en el infierno aparece el terremoto que ante la llegada de Jesucristo, que descendió a los infiernos, creó una brecha en el infierno que iba a permitir la salida de las almas de él y la salvación. Entonces es una idea de articulación, es una articulación, es un momento de articulación. Y igualmente, cuando lo aplica en otro, no me acuerdo si es en el purgatorio, que aplica esa misma proporción, sí, y le sale el caso concreto de un alma del infierno que había salido, no, un alma del purgatorio que en ese momento va hacia el cielo, o sea, otro momento crucial, son momentos cruciales. Claro, la proporción de oro define la articulación natural de las cosas. Y hay autores que estudian pues, en profundidad la matemática, el uso de la matemática, que era muy importante para Dante. Incluso él llega a comparar, y es una de las escenas más cruciales del texto, compara a Dios con la unidad perfecta. Y como símbolo de esa unidad es el punto, por lo tanto Dios es el punto irradiante. Es ese punto unidad cuya irradiación llena todo el cosmos, y cuanto más cerca se está de ese punto, por ejemplo, la órbita de Mercurio, en rapidísimo movimiento, o las jerarquías angélicas, él dispone las 9 jerarquías angélicas en torno de ese punto central, al cual convergen. O sea, los ángeles, los arcángeles, las potestades, los tronos, los querubines, los serafines, no lo he dicho en orden, pues no lo recuerdo de memoria, pero la dispone todas esas jerarquías espirituales que gobiernan el alma de las estrellas y del movimiento de los astros, los dispone en torno de un punto que sería la unidad de todo lo que existe. También compara a Dios como igualdad. Dios es la igualdad en lo que todo es uno. O sea, en la naturaleza no hay nada igual, pero no hay nada que esté separado totalmente. Hay un elemento que une todo y desde donde todo se forma. Una especie como de luz divina o fuego universal. Él usa mucho la metáfora del fuego y de la luz. En este caso, ese punto era de irradiación de una infinita luz que abarcaba todo. Bien, ¿por qué la relación Divina Comedia, Conócete a ti mismo? Entre otras cosas porque esta obra es un tratado de filosofía y práctica, porque es filosofía moral, es filosofía de todas las ciencias del trivium y del quadrivium, está todo condensado ahí. Sus conocimientos de astronomía son realmente notables, conocimiento incluso de la estructura de la Tierra, de la estructura del alma humana, debates dialécticos que aparecen en el libro. Él era un auténtico dialéctico. No sé por qué en la biografía no se menciona que él estuviera en París, pero Boccaccio lo dice. Y dice que fue famosa, y me imagino que sin esa él vivió casi contemporáneo, o sea que tiene que ser cierto. Y que estuvo en debates dialécticos donde era capaz de recordar todos los argumentos a favor y en contra de 14 tesis, o sea que podían ser 140 argumentos perfectamente. Y habiéndolos oído solo una vez, y debatir y hablar uno a uno de todos esos argumentos con todo lujo de detalles y respondiendo a esos argumentos. Eso fue considerado en su época, dice Boccaccio, un auténtico milagro. Él daba mucha importancia a la capacidad de pensar de forma ordenada, o sea, la dialéctica como unas tesis a través de la mente, un recorrido a través de la mente para ir llegando a lo cada vez más luminoso. Curiosamente, el personaje de Virgilio representa el uso de la mente discursiva. O sea, Virgilio es su maestro, su guía en el infierno y en el paraíso. Es su adorado maestro, le llama así además. Curiosamente, en la obra de William Blake lo representa como un gemelo, es como si fuera gemelo, es una especie como de doble celeste del mismo Dante, solamente que él aparece siempre vestido de azul, Virgilio, y Dante aparece vestido de rojo, no rojo, el color de la vida, el color de la encarnación, el encarnado, justamente el rojo, y el azul, ¿no? El color de la mente.
Bueno, volviendo al conócete a ti mismo, él representa, o sea, Virgilio representa la mente discursiva, que le permite conocerse a sí mismo recorriendo todos los paisajes y todas las penas, las torturas, y los castigos, y las lecciones, y las experiencias que aparecen representadas en el infierno y luego en el purgatorio. Entonces, bueno, va recorriendo los diferentes infiernos hasta que llega, los pecados son cada vez más terribles, o se comienza con el limbo, claro, el limbo donde están los filósofos, qué triste, ¿no? Eso estaba en el pensamiento de aquella época y él o no quiere o no puede salirse de ese esquema mental de creer que la filosofía, que no había conocido a Cristo, pues no podía acceder al cielo superior. Es una brutalidad, una cosa absurda además, estúpida, propio de aquella época, donde había sistemas de propaganda muy eficaces que a lo largo de los siglos conseguían lo que querían. Pero en definitiva, Virgilio, siendo su maestro, su morada natural está en el infierno más leve, ¿no? En el limbo, una especie como ciudad, fortaleza, donde viven todos los sabios, que no conocieron la luz divina de Cristo, etcétera, etcétera. No fueron redimidos porque, entre otras cosas, porque vivieron antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la guía de Virgilio es la guía de la mente discursiva, es la mente argumentativa. O sea, todo lo va razonando, todo lo va explicando, le guía, le protege, incluso protege su alma, le lleva. Y va haciendo, pues por un lado, que vaya profundizando en el abismo del infierno, que está en forma de embudo, y esa idea de cono invertido es una idea muy interesante. O sea, por un lado, el purgatorio representa todos los trabajos del alma que debe hacer, que quiere redimirse para poder entrar en la luz divina o en el paraíso. O sea que, en cierto modo, el purgatorio sería la montaña de la vida, la propia montaña de la vida, de aquel que reconoce que hay ya un cielo y una tierra espiritual y que quiere ascender, quiere subir, no quiere simplemente esperar. Eso, el esperar o la negligencia es considerada por Dante uno de los pecados más terribles, ¿no? Nada malo ha hecho, por lo tanto no irá al infierno, nada bueno ha hecho, también se quedará en la planicie del purgatorio eternamente, ¿no? Pero eternamente castigado, ¿no? Perseguido por una especie como de insectos. Como decía Sócrates, el filósofo, yo soy como un zángano, no era un zángano, era un moscardón que está picando para que no os durmáis, para que el alma no se duerma. Y por eso la ciudad de Atenas pues tiene un cierto rencor. Finalmente fue la ciudad de Atenas, ¿no? Las personas de Atenas quienes democráticamente votaron su muerte, su condena. Porque estaba recordando continuamente lo que estaba mal hecho y cómo tenían que hacerlo mejor. Entonces, a los que son negligentes, a los que se durmieron y nada hicieron en la vida, ni malo ni bueno, se quedan en esa especie como de planicie eternamente castigados. Están por encima del limbo, pero curiosamente en el limbo viven perfectamente los filósofos en su ciudad de la filosofía, y estos viven, aunque están por encima, curioso, viven perseguidos por insectos que los pican una vez y otra vez y otra vez. Bien, entonces la montaña del purgatorio es como la obra realizada, la suma de obras, de trabajos, de dificultades, de todo aquello que va redimiendo al alma de su impureza. Cuando Dante quiere entrar en el purgatorio, un ángel con una espada en llamas le graba 7 pes en la frente, como que se convierten en 7 llagas. Y estas llagas van a ir desapareciendo una a una según él vaya recorriendo pues las 7 terrazas, porque son como terrazas en realidad, las 7 terrazas del purgatorio. Curiosamente, la palabra P es de pecado, pero también es de puerta, de prueba, y la letra griega es una puerta. Son como 7 puertas que tiene que pasar, un poco como las 7 paramitas o virtudes trascendentales del budismo Mahayana en Voz del Silencio, en este libro místico. Los pecados capitales sin arrepentimiento que llevan al infierno, bueno, pues el panorama es desolador, es terrible, ¿no? Desde
y cautivó la imaginación de infinidad de personas pues, para hacer techos de iglesias, para hacer eso en Florencia, para hacer, bueno, libros, multitud de ediciones. Curiosamente en el barroco no se hicieron casi ediciones de Dante, pero antes y después se hicieron, y muchas, y cada uno con su imaginación intentó interpretar el texto a su manera y salieron verdaderas joyas, ¿no? Desde, bueno, las ahora muy famosas de Botticelli, que no se sabía hasta hace poco tiempo que Botticelli hizo una ilustración que finalmente no se editó, una ilustración, o sea, un libro de ilustraciones, que son, no recuerdo cuántas, creo que son 100 o más o menos 100, y de tamaño bastante grande, y que iban acompañando al texto. O sea, sería un libro gigante que se doblaba sobre sí y acompañaba. Por un lado estaba la imagen y por otro lado el texto. Y bueno, pues desde Botticelli, que hizo una especie como de cómic. Hay una imagen que es una especie como de cómic, no una, varias, donde en realidad se va viendo a Virgilio y Dante repetidas veces en repetidos sitios y todos metidos en una sola imagen. Hasta las imágenes del purgatorio y del paraíso, las que hay, que son también maravillosas, divinas, ¿no? Cuando está ya abrazado a Beatriz o con ella va recorriendo los diferentes cielos. O, por ejemplo, las ilustraciones también son muy famosas, la de William Blake, este personaje tan extraño, poeta, místico. Hizo una serie de ilustraciones que finalmente tampoco se editaron en vida, ni llegó a completar el conjunto, pero curiosamente las que hay en el infierno son las más. O sea, casi todos los autores que no terminaron su obra hicieron gran parte de los cuadros del infierno porque son muy, muy sugerentes. La cuestión es si representan simbólicamente los castigos, están asociados simbólicamente al efecto en el alma del pecado, que a veces es claro y otras veces no lo es tanto. Dado que estamos en una charla sobre conócete a ti mismo, esas imágenes expresan la realidad interior después de la transgresión y cómo se queda el alma, porque en realidad debemos interpretarlo alegóricamente, es cómo queda el alma después de la transgresión, o sea, en qué estado se queda, ¿no? Y que luego pues el alma, que no pudiera ser redimida, pues que esa sería una fotografía de cómo está en esa transgresión. Y bueno, el infierno de los traidores, que es de los más terribles, o por lo menos los que están más, se van intensificando, va siendo más terribles los pecados según se desciende al infierno, pues es una especie como de lago de hielo completamente congelado, donde el alma pues no puede moverse, y siendo el fuego la naturaleza del alma, ese hielo significa, es como una muerte continua en ese frío, ¿no? En esa ausencia de sensibilidad, pero al mismo tiempo sensible. Dante va dando muchas enseñanzas y se va encontrando con diferentes personajes en diferentes momentos de su recorrido en el infierno, donde tiene que llegar a la ciudad de Dite y luego llevado por una especie como de centauro y luego por un gigante a diferentes sitios. Los mismos demonios intentan perderle porque él va con cuerpo presente, esa es la idea, él proyecta sombra, por eso todas las almas se quedan muy alucinadas cuando ven que proyecta sombra, que pesa y proyecta sombra, ¿no? Como si hiciera el recorrido con el cuerpo, ¿no? Quiere diferenciar decir, no estoy en vuestra condición, estoy como de observador o estoy pasando a través de estos ciclos y mi sufrimiento es veros así. Él mismo no está sufriendo lo que sufren los otros porque es una especie como de viaje a través como no sea por empatía, ¿no? Que en ese sentido sí que lo sufre, y mucho. Es como si fuera la conciencia que va registrando los sufrimientos de todos y va aprendiendo del sufrimiento de todos, pero sin ella misma estar dentro de esos cuerpos, formas o astrales, si queremos decir, que están sufriendo esos castigos. Para Dante, el extremo del mal estaría en el centro de la tierra, curiosamente. Es como si hubiera una polaridad centro de la tierra y el cielo más externo. Evidentemente usa la constitución tierra céntrica, ahora se habla mucho de esta palabra, o sea, la tierra está en el centro del cosmos,
y en base a una serie de esferas, ¿no? De 8 esferas, donde estaría en la octava estarían las estrellas fijas, la novena es la del movimiento continuo y la décima ya sería directamente lo divino, ¿no? Y perfecto. Bien, él va en diferentes momentos, o sea, va dando enseñanzas también en el purgatorio, enseñanzas y reflexiones que son sublimes, conversaciones sobre historia, sobre filosofía, sobre poesía. Y algunas de estas enseñanzas son realmente misteriosas. Por ejemplo, una dice que el alma se infunde en el cuerpo solo en el momento en que el cerebro ya está formado. Un poco como la idea que comenté de Hildegard von Bingen, donde solamente cuando el feto tiene forma humana es cuando, en este caso dice Dante, el creador infunde el alma, un nueva alma. Bueno, esa era la idea de aquella época, una creación de una nueva alma en cada nuevo cuerpo. Una alma divina nueva, eso es una paradoja, ¿no? Si es divina y es eterna y es nueva, no puede ser, hay una contradicción de términos ahí. Más en cada cuerpo, y esa es la voluntad del creador la que se ha manifestado como si fuera un hijo, ¿no? Con esa alma. Esa es una idea muy interesante porque está en clara discordancia con el hecho de que el alma es infundida en el momento de la concepción. Aquí sería más o menos en el tercer mes, finales, cuando todo el sistema nervioso se abre y cuando comienza, como dice, el movimiento propio del cuerpo. Es la idea de que el alma es el origen del movimiento, del automovimiento. O sea, aquello que mueve las cosas solo puede ser el alma, el motor interior. Entonces, el movimiento del cuerpo antes de que se infunda el alma dice que es como la esponja en el mar. O sea, es movida por las corrientes. Pero solo después que entra el alma es cuando ya comienza a moverse él por sí mismo. Porque quien infunde real percepción y los mismos sentidos y todo es el alma. Otra enseñanza curiosa es cuando explica por qué puede haber almas hambrientas, está en el purgatorio de los glotones, que los pobres están famélicos buscando alimento y no lo consiguen y corren de un lado para otro buscando lo que no pueden conseguir y tienen que estar así, según esta versión, siglos y siglos y siglos hasta que finalmente son redimidos y se van purificando. Pero es curioso porque le pregunta Dante, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede estar delgado si no se come? O sea, ¿cómo se puede estar famélico o gordo o como se quiera si no se come? Y da una explicación interesantísima sobre cómo se constituye el alma humana. Y dice que quien da forma al cuerpo es el alma. Y que se va imprimiendo en la materia y a través de la sangre va formando el cuerpo y que después de que el cuerpo muere, el alma se retira, pero se retira con sus potencias. O sea, sus potencias de voluntad, de imaginación, de entendimiento, de deseo, o sea, eso no cambia. Entonces, esa facultad o ese poder es un poder de dar forma, de informar, en el sentido de dar forma, y entonces continúa intacto, de manera que si una persona desea comer y no consigue comer, en su hambre imaginaria, vamos a llamar, pues se siente hambriento y famélico, desesperado por comer, y está delgado, cada vez más delgado, cada vez más delgado, cada vez más delgado, creado por la propia sensación que tiene el alma de no comer, cuando no necesita comer nada, precisamente, no como no fuera luz, ¿no? No, el alma no necesita nada, pero necesitar algo y no poderlo obtener hace que se genere esa imagen, bueno, un poco lo que se dice pues a nivel de tradiciones, ¿no? Que una persona después de la muerte podrá querer hacer cosas que ya no puede hacer porque no tiene cuerpo, pero el querer lo tiene. Y eso pues será un castigo, o será una purificación, o será una dificultad, por lo menos, ¿no? ¿Tienes sed? ¿Por qué tienes sed? Si ya no tienes cuerpo para beber, sí, pero la sed la sigues teniendo. En tanto que el alma esté, por ejemplo, muy unida al cuerpo. Son enseñanzas que él va dando. Hay otra muy, muy interesante que está en base a los símbolos que determinan los diferentes cielos. Es toda una sucesión de símbolos geométricos, donde algunos de ellos no son claros, otros son más claros. Por ejemplo, en el cielo del sol está relacionado con el círculo, con la corona.
La corona, en cierto modo, la corona es como ser depositario del poder solar en la Tierra, ¿no? Era significado, o la diadema, ¿no? Es la misma idea. Luego, el poder de Marte está asociado a la cruz. Entonces, todas las almas ya en el paraíso, en el cielo de Marte, que es el Mercurio, Venus, o sea, la Luna, Mercurio, Venus, luego Marte, en ese orden. No, Sol y luego Marte. Los que son almas de Marte o que su paraíso es el de Marte son aquellos que lucharon por el bien, lucharon por lo noble, por lo justo y murieron o no, pero su vida fue una lucha continua por sus ideales. Entonces, curiosamente, esas almas son como puntos de luz o esferas de luz que juntas forman una cruz. Esa cruz es la de Marte, es la de la batalla, ¿no? La batalla por la cruz, pero la cruz no necesariamente es como símbolo cristiano, sino la cruz como el símbolo de todo aquello que está crucificado en la materia y lucha en ella. Es la cruz espada, en cierto modo. Y luego representan, por ejemplo, a Saturno lo representan por una escalera. O sea, un rayo de luz forma una escalera en el cielo de Saturno. Una escalera que él dice que es infinita, ¿no? Que no se ven los peldaños de todo lo que se extiende. Pero claro, es el cielo de los meditativos. El cielo de Saturno es el cielo de la mente que reflexiona, de la mente que medita, ¿no? De los estados mentales dispuestos en forma de escalera que hay que recorrer uno a uno. Firmemente realizado el anterior, solo se puede llegar al siguiente, ¿no? Como dicen las tradiciones, esa escalera de peldaños de luz solar, ¿no? Que lleva hasta el cielo y que representa el camino del alma en realidad. Y en cierto modo, en esa escalera de Saturno que parece que surge de un rayo de luz, es un poco semejante a la escalera que aparece asociada en las explicaciones sobre la dialéctica de Platón. O sea, Platón, cuando habla de la dialéctica, dice que es la capacidad de que la mente-alma vaya subiendo peldaño a peldaño a través de los seres mentales, luego Plotino lo va a explicar, a través de los seres mentales, como si los peldaños fueran, como decían los egipcios, ellos decían que es una escalera divina cuyos peldaños son los brazos de los dioses. Entonces, cada uno de ellos es una esencia inteligible. Y a través del ascenso del alma, a través de esas esencias inteligibles, el alma se va haciendo cada vez más y más y más divina. Esa es un poco la idea de la escalera de Saturno. Y luego otra que es prodigiosa, es una imagen realmente prodigiosa y es muy, muy impresionante cuando está representada en el arte, en la pintura, por ejemplo. Es el cielo de Júpiter. Es el cielo de los reyes y de los gobernantes justos. Claro, están en el cielo, luego estaría el infierno, ¿no? Los que fueron tiranos. Pero los que están en el cielo son los que gobernaron de forma justa. Aquellos que llevaron a la justicia y la concordia, la llevaron a las sociedades y a los corazones humanos. Y reinaron de forma justa sobre ellos. Y ellos son representados todos como un águila. O sea, es curioso porque es como si ellos fueran las plumas del águila o como si fueran, igual que en el ejemplo de la cruz, como si fueran átomos de fuego o de luz en ese cuerpo de fuego y de luz, que es una especie como de águila gigantesca, y cuando el águila habla con la voz de los 1000 reyes justos que fueron. Entonces es muy impresionante, casi. Voy a leer el texto porque él dice que ese águila es el mismo águila que estuvo en Roma y que creó todo un imperio de concordia y de justicia y llevó las virtudes romanas pues a todo el mundo, de aquella época, claro, y que ese águila luego se retiró cuando cayó el Imperio Romano y que ese águila está en el mundo ideal y dice, pues ahí a esa águila van todas las almas todas las almas que son regias y justas al mismo tiempo. Dice, ante mí aparecía, con las alas abiertas, la bella imagen que en su dulce fruición hacía dichosas a las almas reunidas. Cada una de estas parecía un pequeño rubí, en el que brillaba tan encendido un rayo de sol que reflejaba a mis ojos la imagen del mismo sol.
Y lo que necesito es describir ahora no lo anunció la voz jamás, ni lo escribió la tinta, ni lo concibió la imaginación. Porque vi y aún oí hablar al pico del águila y decir con su voz yo y mío, cuando su intención era decir nos y nuestro. Y empezó así: por haber sido justo y piadoso, estoy aquí exaltado hasta esta gloria que no se deja vencer por el deseo. Y en la tierra, el águila, dejé tal memoria de mí que los hombres más perversos la recomiendan, pero no siguen su ejemplo. O sea, todos quieren que exista un gobierno pues a la manera justa, pero claro, lo quieren, pero luego no lo construyen, o no lo hacen, o no pueden, porque son egoístas. Así como de muchas brasas sale un solo calor, así también de aquella imagen, formada por muchos amores, salía una sola voz. Entonces respondí: oh perpetuas flores de la dicha eterna, que como un solo perfume me hacéis sentir todos vuestros aromas, poned fin con vuestras palabras al gran ayuno que me ha tenido hambriento durante largo tiempo, o sea, el deseo de saber, por no encontrar en la tierra alimento alguno. Bien sé que si la justicia no se refleja en otras esferas, como es un espejo, en la vuestra no se ve a través de un velo. Sabéis cuán atento preparo a escucharos. Sabéis también tal cual es aquella duda que para mí se convierte en tan antiguo ayuno. Así como el halcón a quien quitan la caperuza mueve la cabeza y bate las alas en señal de contento y demostrando sus deseos e irguiéndose con gallardía, lo mismo vi hacer al águila, que estaba formada de alabanzas de la divina gracia, las cuales cantaban como sabe cantar el que se deleita allá arriba. Y bueno, y así continúa, ¿no? La idea de una especie como de alma que sale de ese águila, convertida en un rayo de luz, o como una especie como de chispa de fuego, y se convierte en una especie como de persona, en la representación antropomorfa de lo que fue como rey justo, y luego se integra de nuevo a ella y habla a ella entera como si fuera, pues eso, la insignia, como él lo dice en otro lugar. Dice, es la señal de la garantía de la justicia en la tierra. O sea, como el estandarte de la garantía de la justicia en la tierra. Otro tema interesante es lo que podemos llamar de iniciación de Dante, que es cuando él llega al paraíso terrenal, ha superado todos los pecados o todas las purificaciones de las 7 P's, ¿no?, que él tiene en la frente, las 7 pecados, 7 puertas. Llega a una planicie, una especie como de gran jardín, bellísimo, con las flores, descrito con muchos detalles, y en ese jardín crecen. Hay 2 ríos, uno que es el río de la buena mente, Eunoa, y otro es el río del olvido, el Leteo. Entonces, en un lado, o sea, sin haber traspasado todavía el Leteo, que le va a hacer olvidar todos los sufrimientos de la tierra, se encuentra con una procesión que va guiada por un grifo, o sea, que además aparece gigantesco, un grifo con la parte de aves roja y la parte de leones blanca y dorada, y abarca con sus alas pues prácticamente el cielo entero. Aparece como un prodigio. Algunos lo identifican guiando un carro, algunos lo identifican con Cristo. Él, que yo recuerde, por lo menos en ningún momento especifica que sea Cristo. Por otro lado, es como si fuera efectivamente el Logos que trae, o el Logos solar o el Logos divino, que trae el carro del alma humana a la tierra, porque el carro que él lleva sería el alma divina humana que desciende pues a la tierra, ¿no? Y en un primer grado desciende a una tierra limpia, sin pecado, perfectamente pura, ¿no?, y apacible, ¿no?, como se representa el jardín, ¿no?, de Adán y Eva, o el paraíso terrenal. Entonces lo curioso es que es un cortejo bellísimamente descrito, en las pinturas es increíble cómo se representa, luego lo vamos a ver si da tiempo, y aparece
guiado por 7, lo que él piensa que son árboles llameando, que después se ve que son candelabros encendidos. Y estos candelabros producen, cada uno que tiene 7 brazos, por cierto, produce una banda de color, de manera que los 7 juntos producen una especie como de banda de colores, los colores del iris, los 7 colores, que se extiende hasta donde llega la vista, o sea, no se pierden detrás del carro hasta lo infinito. Claro, que vayan delante casi significa que son más importantes incluso que el carro tirado por el grifo y rodeado por los 4 animales sagrados, que serían los querubines realmente, con 6 alas y las alas con ojos, pero que se identifican también con los 4 evangelistas. O sea, porque son los animales asociados a los 4 evangelistas, que por cierto son los animales de los signos fijos del zodíaco. Entonces, esos candelabros representan la presencia de Dios en la tierra. Es un poco la voluntad del Logos. Porque en el Apocalipsis lo dice claramente, está hablando con las 7 iglesias, quien habla, ¿no? Unos dicen que es Cristo, otros dicen que es el Logos, otros dicen que es el Rey del Mundo. Hay muchas versiones y según interpretaciones, porque el Apocalipsis no es nada fácil. Pero curiosamente este personaje, que le sale la voz con una espada en llamas, surge de su voz con ese poder, le dice no sé si a todas, a alguna de las 7 iglesias, que no son solo iglesias, son congregaciones de almas. O sea, en cierto modo serían las congregaciones de almas de los 7 caminos espirituales o rayos que reconoce la tradición esotérica. O sea, las 7 escuelas iniciáticas asociadas, o en este caso discipulares, asociadas a los 7 rayos y que dependen de ese poder, ¿no? Ígneo. Y les dice que como sean tibios o como no cumplan su deber, a cada uno le da una serie de instrucciones y le va diciendo, y si no haces así, como que cada escuela o cada iglesia, congregación, ¿no? tiene su propia dinámica o naturaleza espiritual, entonces si no cumples esas instrucciones, le dice, te apartaré el candelabro, o sea, retiraré mi candelabro de ti. Es como si el candelabro fuese el árbol en llamas, el árbol de la vida, de los misterios en llamas, que pone el Logos, o este personaje, lo pone en el alma, en este caso, de una congregación o iglesia o escuela. Entonces, bueno, después cuando se comentan este texto del Apocalipsis, por ejemplo, en el Beato de Liébana, que hace un comentario extensísimo y muy interesante, explica claramente que cada uno de los nombres de estas 7 iglesias representan 7 naturalezas, 7 formas de ser. O sea, son como 7 estados del alma. Entonces cada uno de ellos le exige, el Logos le exige cumplir su naturaleza, no desviarse de su propia naturaleza. Entonces estos candelabros van guiando y dejando un rastro de luz, y en el carro va pues Beatriz. Beatriz es su alma inmortal. Y aparece vestida coronada de olivo, símbolo de la sabiduría, ¿no? De Atenea. Aparece con un velo blanco, con un manto verde. El blanco es el símbolo de la fe, el verde es el de la esperanza, son las virtudes teologales. Y sin embargo sus vestes son de puro fuego, porque ya es puro amor. Igual que las vestes que son atribuidas curiosamente a Dante, como si los dos fueran hijos del amor, como si fuera su alma gemela celeste, ¿no? Entonces, ese carro tiene a la derecha las 3 virtudes teologales, con esos mismos colores que ya dije, y a la izquierda las virtudes cardinales, de color púrpura, y todas siguen a la prudencia, que es la más importante de estas 4 virtudes. Estarían luego justicia, fortaleza, templanza. Todas siguen a la prudencia, que aparece como de 3 ojos, ¿no? Por la capacidad de ver el futuro, el presente y el pasado, que es la llave de la prudencia. Es ser capaz de ver las consecuencias, lo que sucede en el momento, y aprender de lo que sucedió para poder ir pues, determinando el camino a seguir. Y en cierto modo la descripción es que el encuentro con Beatriz es como si fuera su iniciación. Él tiene que primero se le reprochan todas las faltas, es como una especie como de rectificación, es como si fuera el tribunal de Osiris que se pesa el alma, ¿no? Antes de ser osirificado.
y se encuentra con todos sus defectos. La propia Beatriz le dice: tú has hecho esto y te has apartado de la ley aquí, y has dejado de amarme aquí, y has buscado satisfacciones terrenales aquí y gloria mundana, etcétera, etcétera. Y él cae desmayado del dolor. Claro, encontrarse con los defectos expuestos cara a cara, ¿no? Pues desmaya del dolor. Y sin embargo, después de desmayar, él se baña en el leteo y ahí se olvida de todo ese sufrimiento. Y luego se baña en el río de la buena mente, Eunoa, para poder seguir ya desde ese paraíso terrenal al cielo y recorrer las distintas esferas y recibir las distintas lecciones, pues hasta llegar a estar en presencia de Dios, que no queda claro si Dios, o por lo menos para mí, es ese punto central de infinito movimiento que lo abarca todo, o es, como aparece a posteriori, una representación como lo que sería el trino logos platónico, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aparecen como tres circunferencias, que tampoco está clara, porque hay pintores que las representan entrelazadas y otros pintores que las representan concéntricas. O sea, la circunferencia pues más interior sería, o quizá la más grande sería la del Padre, y dentro de ella está el Hijo y dentro del Espíritu Santo. O al contrario, tampoco queda claro eso. Pero esa fusión de tres entidades en una, como tres fuegos en uno, pues finalmente es el sumo éxtasis de Dante, que equivale más o menos a prácticamente pues una especie como de nirvana, ¿no? No porque tiene que retroceder, pero el equivalente de haber llegado al final de todos los trabajos y de todas las comprensiones, de todas las vivencias, o sea, haber llegado al sumo y absoluto y perfecto conocimiento del sí mismo, que no solamente el que cree ser, sino todo lo que puede llegar a ser, y que se funde en ese rayo, y que sin embargo tiene que después volver a tierra, después de esa visión, pues para seguir aleccionando a los mortales. O sea que todo el viaje de Dante en la Divina Comedia es un viaje de conocimiento de sí mismo, y todas las enseñanzas que se derivan en este libro y que se dan, que son magistrales, bellísimamente expuestas además, con el amor, caridad, porque esa caridad es amor, un amor infinito, inmortal, llenándolo todo. O sea, el gran motor de toda la obra de la Divina Comedia es el amor. El amor es la propia naturaleza del alma humana. Él dice: el amor es nuestra naturaleza. Incluso cuando descendemos a la materia, a los abismos, al pecado, al infierno, lo hacemos por amor. Es amor a la materia, amor a lo perecedero, amor a las sombras. Claro, ese amor a las sombras hace que la llama del amor se apague y no sea libre. O si elegimos, porque el libre arbitrio es la condición humana, dice, si elegimos las altas esferas, si elegimos el bien, si elegimos aquello que libera al alma de sus ataduras, si elegimos la ley divina, pues es por amor que lo hacemos. Incluso todo compromiso, es muy bella esta explicación, todo compromiso del alma deriva del amor, porque en cierto modo es por amor que el alma se compromete a aquello que considera válido, justo, o incluso se compromete a aquello que le va a robar su libertad y le va a enfangar en lo mundano. O sea, es un compromiso consciente libre o compromiso... Bueno, siempre hay algo de conciencia. O sea, incluso aquel que cede no es inconsciente, porque el libre arbitrio es natural del ser humano, pero el verdadero motor del alma humana, su verdadera naturaleza, sería el fuego del amor. Esto lo deja claro varias veces y usa la metáfora del amor continuamente. O sea, la palabra amor y otra palabra, la palabra estrellas, son continuas en el texto, y de hecho los tres versos, o sea, el verso final, los tres versos finales de los tres libros, del infierno, del purgatorio y del paraíso, los tres terminan con estrellas. O sea, es como decir, es la naturaleza, es el final del ser humano. O sea, su naturaleza es el amor, pero ese amor hacia dónde debe ir, porque puede ir en muchas direcciones, pero hacia dónde debe ir. La estrella sería pues el arquetipo, la perfección, la belleza absoluta, o el mismo Dios, que es representado como un punto estrella continuamente oscilando. Bien, todo este camino de Dante en la Divina Comedia, o en la Comedia, que es el título original, que representa todos los vicios, defectos, virtudes, potencias del alma humana, son en el fondo un viaje alegórico del alma a través de sí misma para poder conocerse, para poder encontrar aquello que es, aquello que fue, aquello que puede ser,
y en definitiva aquello que ha estado siempre inspirándolo desde el principio, que sería esa estrella que él pone como lo más importante en el texto de la Divina Comedia, esa estrella que hace inflamar el amor.